¿Qué pasa cuando una leyenda de esas que nos fascinan choca de frente con los datos, con la ciencia pura y dura? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en uno de los misterios más famosos y debatidos del mundo, el legendario Triángulo de las Bermudas. Para no perdernos en el camino, vamos a seguir un mapa bien claro. Primero, vamos a explorar cómo nació esta leyenda y repasaremos los casos que le dieron fama. Después, separaremos los hechos reales de lo que es pura ficción, veremos qué tiene que decir la ciencia y al final llegaremos a un veredicto. Así que, empecemos. Primera parte. La leyenda del triángulo. Toda gran historia tiene un comienzo, ¿no? ¿Cómo es que una zona del Océano Atlántico se ganó esta reputación de ser un lugar de misterios y desapariciones? Vamos a investigar justo eso, sus inicios. Aquí está, el famoso Triángulo de las Bermudas, que algunos llaman el Triángulo del Diablo. Y aunque el nombre se hizo popular por allá en los años 60, la verdad es que la fama de estas aguas como un lugar bastante peligroso viene de mucho, mucho antes. A ver, este mito no surgió de la nada. Se fue construyendo poco a poco, durante décadas. Varios escritores fueron recopilando historias de barcos y aviones perdidos, hasta que llegó Charles Berlitz en 1974 con su libro, que fue un exitazo y básicamente cementó la leyenda para siempre. Vamos con la segunda parte, los casos famosos, porque, seamos sinceros, una leyenda no es nada sin sus historias. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en los incidentes más conocidos, esos que hicieron que el triángulo se quedara grabado en nuestra imaginación como un lugar aterrador. La lista, la verdad, es para poner los pelos de punta. Estamos hablando de un buque gigante de la Marina con más de 300 personas a bordo que desapareció sin más, o escuadrones enteros de aviones militares y hasta vuelos comerciales modernos. Cada uno de estos casos fue añadiendo una nueva capa de misterio al enigma. Pero de todos, hay un caso que es como la piedra fundamental de toda esta leyenda, el vuelo 19. Aquí no hablamos de un avión, sino de la desaparición de 5 bombarderos de la Marina en un mismo día. Lo que se escuchó por la radio pintaba un escenario de puro caos. El líder del vuelo, que era un piloto con experiencia, sonaba totalmente desorientado. Decía que las brújulas se habían vuelto locas y que nada a su alrededor, ni siquiera el océano, se veía normal. La cronología de los hechos es cuanto menos desconcertante. Empieza como un vuelo de entrenamiento normal, se convierte en confusión, luego en un silencio total, y para colmo, hasta el avión de rescate que mandaron a buscarlos también desaparece. Tercera parte. Hechos contra ficción. Las historias son increíbles, sí, pero ¿qué dicen los documentos oficiales? Llegó el momento de dejar a un lado el sensacionalismo y revisar los registros para ver qué pasó en realidad. Aquí entra en escena un bibliotecario llamado Lawrence Kush, quien en 1975 hizo algo que nadie había hecho antes. Se fue directo a las fuentes originales. Revisó los informes de la Marina, los registros del clima, los periódicos de la época, todo. Y esto nos muestra perfectamente la diferencia entre el mito y la realidad. En el caso del vuelo 19, la historia que nos contaron de pilotos expertos en un día perfecto era falsa. En realidad, eran pilotos en entrenamiento y estaban volando directo hacia una tormenta. Couchet se dio cuenta de que este patrón se repetía una y otra vez. Por ejemplo, Berlitz decía que el barco Rubicón se había esfumado en un mar en calma, pero los informes oficiales confirman que se perdió justo durante una gran tormenta. Pero la investigación de Couchet reveló algo todavía más fuerte. Resulta que muchos de los casos más famosos del Triángulo de las Bermudas ni siquiera ocurrieron ahí. Algunos estaban a miles de kilómetros y a veces en océanos completamente diferentes. Entonces, si no es algo paranormal, ¿qué es lo que pasa realmente en esa parte del océano? Bueno, las explicaciones científicas y lógicas son de hecho bastante más fascinantes. Quizás la mejor prueba venga del mundo de los negocios. Esto que vemos es un cero. ¿Y qué representa? La prima de seguro extra que Lloyd's de Londres, una de las aseguradoras más grandes del mundo, le cobra a los barcos por pasar por el Triángulo de las Bermudas, o sea, ninguna. Para ellos no es más peligroso que cualquier otra ruta marítima con mucho tráfico. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEU apunta a una combinación de factores ambientales muy reales y muy poderosos que pueden explicar fácilmente estos incidentes. No es un solo factor, es la suma de varios. Y luego está la teoría de los hidratos de metano. La idea es que una erupción masiva de gas desde el fondo del mar podría de repente llenar el agua de burbujas, haciendo que pierda toda su densidad.
Un barco que pasara por ahí simplemente perdería flotabilidad y se hundiría como una piedra, en segundos, sin tiempo para pedir ayuda. Muy bien, después de poner en la balanza el mito y la evidencia, ¿cuál es el veredicto final sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas? Al final, todo es una cuestión de números. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas de navegación más transitadas del mundo. Con millones de barcos y aviones cruzando la zona, el número de incidentes, aunque son tragedias, no es estadísticamente más alto que en cualquier otra parte del océano con un clima parecido. La proporción de pérdidas es increíblemente pequeña. La conclusión final de los investigadores es bastante clara. La leyenda es, en gran parte, un misterio fabricado. Se construyó con investigaciones deficientes, mucha exageración y, en algunos casos, datos directamente falsos. Y aquí queda la gran pregunta. Si la evidencia es tan clara, ¿por qué el mito sigue tan vivo? Quizás el verdadero misterio no está en el océano, sino en nosotros. En ese gusto que tenemos por una buena historia, por la fascinación con lo desconocido. Gracias por acompañarnos a explorar este tema.